Hoy nos preocupa más saber que nuestros hijos portan un arma que si reprobaron matemáticas. Hoy no sabemos si por la mañana despedimos a un estudiante y por la tarde nos regresan un asesino potencial. Esto es Mochila Roja. Soy Carlos Ramos Padilla y vamos a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. El país se sacudió con una noticia, una sola noticia. Un adolescente disparó su arma en un salón de clases en Monterrey. Antes ya se había destacado el caso del niño en Morelos, que destazaba a sus víctimas. La violencia y las drogas están intoxicando a la juventud y hoy es necesario revisar hasta sus mochilas. Revisar o no sus pertenencias. ¿Quién está fallando? ¿Dónde están los padres y maestros? ¿Cómo frenar los crímenes juveniles? Mire, todo este asunto lo vamos a tratar hoy aquí en fondo y vamos a platicar de los pormenores, quién está a favor, quién está en contra y entraremos a debate. Y me da mucho gusto saludar a Benjamín González Raro. Benjamín, qué gusto. Carlos, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Laura Elena Rejón. Señor, me queda muy lejos, pero le mando un beso. Gracias por esta invitación. Al ratito yo me acerco, no te preocupes. Muy bien, señor. Juan Martín Pérez García, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí Muy un buenas placer. noches. Buenas noches. Benjamín, iniciamos contigo. Mochila segura. ¿Se vale que en este país tengamos programas de este índole? Fíjate, Carlos, que para mí un programa Mochila Segura es una señal de que algo está fallando en el sistema educativo. Educativo. Sí, porque la educación, la formación de los niños es precisamente el darles las herramientas morales para que sepan que portar armas y sobre todo que usar armas es algo que no debe de suceder. Entonces, si llegamos a este extremo de revisar las mochilas de los niños, es que algo nos está fallando. Y ese algo tiene que ver no solamente con la escuela, tiene que ver también con los padres de familia y con la sociedad completa. Los niños, desde muy temprana edad, deben de recibir en la escuela nociones de autoestima. O sea, ellos deben de saber que son personas únicas, que son personas irrepetibles y que son personas valiosas. Pero también deben de saber que en el mismo sentido es el respeto a las demás personas. Cuando esto no sucede, cuando nos encontramos violencia, cuando nos encontramos portación de armas, es que ha fallado eso con nuestros alumnos. Nuestros alumnos no han sabido, no han comprendido manejar sus emociones y esto los lleva a dejarse convencer por modas o dejarse convencer por ideas pues muy fuera de la realidad de lo que es una sana convivencia en nuestra sociedad y particularmente en la escuela. ¿Tú estás a favor o en contra de mochilas Yo creo que es una medida de último recurso. Cuando han sucedido casos como el que tú comentabas al inicio del programa, creo que sí hay que tomar esta medida, pero como una medida muy coyuntural, provisional, pero que debemos de trabajar en la parte educativa, en los planes y programas de estudio, en la participación de los padres y de toda la sociedad acompañando la educación de los hijos. ¿Es una medida ocurrente y desesperada? Yo lo veo como una medida de urgencia y sí, con cierta desesperación, porque ha fallado en el sistema educativo muchas cosas antes. A ver, tú has sido uno de los más destacados subsecretarios en materia de educación que ha tenido el país. Debes de estar de acuerdo en que la instrucción se da en la escuela, pero la educación se da en casa. Es correcto, es correcto. Necesitamos que nuestros padres de familia estén más presentes de sus hijos. Hace poco circuló en las redes el ejemplo de una maestra que citó a todos los padres de familia, antes les pidió a sus alumnos que dejaran sus útiles en sus lugares y que se salieran. Y cuando entraron los papás, les dijo, siéntense donde están los útiles de sus hijos. Y el 10% solamente supieron identificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en casa estamos descuidando mucho la atención de nuestros hijos. Y como tú bien lo dices, los valores no se enseñan en un libro de texto, los valores se transmiten con el ejemplo,
con el ejemplo de los maestros, pero también con el ejemplo de los padres y con el ejemplo de toda la sociedad, los medios de comunicación y en general toda la sociedad somos responsables de la educación de los niños y de los jóvenes. Laura Elena Rajón, tu primer apunte. Pues me voy a preguntar a mí misma, ¿a favor o en contra? Estoy a favor y estoy en contra y voy a explicar por qué. Para aquellos que piensan que la mochila segura es violatoria a los derechos de los niños, a mí me parece que es prioridad la seguridad de nuestros niños a una revisión de sus cosas. En ese sentido, me parece que no deberíamos detener esa revisión de mochila por este argumento. Sin embargo, por el otro lado, coincido con Benjamín en el sentido que no tendríamos que llegar a la escuela para hacer esta revisión. En casa es responsabilidad de nosotros los padres asegurarnos que nuestros hijos no llevan absolutamente nada que en su momento pueda poner en peligro a la comunidad. Ahora, hay que recordar, este asunto de mochila segura es bien viejito, fácil, tendrá unos 10 años. Empezó en Iztapalapa, era René Arce, si mal no recuerdo, el delegado en ese entonces, y se aplicó mochila segura, sendero seguro, todo este tipo de cosas. Ahorita se está reciclando, ¿sí? O sea, no es nuevo. Y en su momento se aplicó y como todo pasa en este país, lo haces por unos meses, baja la presión mediática y te vuelves a olvidar del tema. Se recicló por una emergencia. Pero otra vez, de alguna manera, si tú hace 10 años creíste que era una medida correcta, pues la mantienes, le das su mantenimiento de vez en cuando. Ahora, es terrible ver estas escenas que han estado pasando ahorita y que estamos compartiendo con tu auditorio, de ver un policía con un perro entre los niños. Yo creo que eso se debe de evitar. Perdón. Creo que la situación de inseguridad, de violencia, de narcotráfico está mal en nuestro país y creo que esos policías deberían de estar recorriendo nuestras calles para prevenirnos de esos delincuentes. Pero a ver, Laura y no Elena, entre nuestros estudiantes. A ti te revisan de esa manera en los aeropuertos, casi te desnudan, te tratan como delincuente. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. No, a lo que voy es, bueno, en los aeropuertos, y yo no me parece que violenten mis derechos cuando revisan mi bolsa, la pasan por rayos X, si vas a Estados Unidos, esto de que te pones las manos atrás y te escanean, te quitas los zapatos, todo lo que sea por darte seguridad cuando viajas, me parece que bienvenido. ¿Qué pasa en nuestro país cuando vas a un evento de gente importante? Ya no digo del presidente, pues te revisan la bolsa y yo no me siento ofendida. Pasas por un escáner, son los métodos de seguridad. A ver, te voy a meter en aprietos, porque eres una gran líder social, todos te reconocemos por ello. Pero por si te invitara el gobierno, te invitaran las autoridades y te preguntaran qué piensas, no puedes llegar a decir, pues sí, pues no. Bueno, defínete, me ¿sí defino, o no? No gasten recursos en este programa, dejen a los padres la responsabilidad de sus hijos. ¿De verdad? Así, o sea, sí, no tuve que dar esos dos argumentos. Quitar el programa Mochila Segura, claro, y hacer responsables de lo que ocurra a los padres. Sí, es de lo que ocurra a los padres. Otra vez es que, oye, vamos a investigar de dónde sacó el niño esta pistola. Pues del papá, de la casa o de los amigos. Oye, ¿cuántas veces no los hijos avisan a los padres o ya ni te avisan, simplemente se desaparecen de la casa, ¿no? Los padres son los últimos en saber con quiénes andaba, que fumaba marihuana, que andaba con pandillas, que portaba armas. Entonces es momento de que retomemos el papel responsable de padres, nosotros hagámonos cargo de nuestros hijos y no metamos al gobierno a meter recursos que ahorita buena falta hacen en otros programas, a meter elementos que buena falta hacen en las calles, a darnos seguridad, y dejemos a la escuela a que eduque, dé conocimientos, fortalezca a nuestros chicos, los prepare para llevar a cabo una vida exitosa, y no es usted un padre conchudo que ni siquiera sepa qué mochila es de su hijo, ¿no? Bueno, seré drástico, ya me conocen, voy a ser muy duro en los siguientes segmentos. Voy a hablar de la hipocresía que tenemos, más todavía, de la hipocresía que tenemos como adultos, no como padres. Porque una cosa es ser padres, otra cosa es ser maestros, otra cosa es ser líderes sociales como adultos. Y ya referiré por qué. Juan Martín, tu primer apunte. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por la oportunidad que abramos el debate. Creo que si lográramos que esto se discutiera en casa con las familias,
tendríamos ya éxito. El problema, y comparto con Benjamín y con Elena, que no se está discutiendo, no se está hablando en las familias. Tenemos un grave problema de comunicación intergeneracional, pero también social. Y quisiera aquí destacar que esencialmente la mochila segura es una práctica ilegal, es una práctica que ya ha sido observada muchas ocasiones por las comisiones de derechos humanos, pero me sumo también a las reflexiones que han hecho, son totalmente ineficientes. ¿Por qué es ilegal? Primero ¿por qué es porque hay instrumentos internacionales que México ha firmado. La Convención sobre los Derechos del Niño hace 27 años, tenemos una Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la propia Constitución, que establece que nadie puede ser molestado, digamos, en sus propiedades, en su intimidad, sin un mandato de carácter judicial. Mochila segura es un acto administrativo suscrito por un delegado, por el secretario de Educación Pública, no un juez. Todos como ciudadanos somos presuntamente inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. La mochila lo que A ver, hace... ¿me repites eso último? Sí, todos somos presuntamente inocentes hasta que nos demuestren Es lo que contrario. te ¿no? lo digo con cierta ironía, porque Claro. el otro día marcábamos la diferencia con Estados Unidos, perdón el referente, Sí, claro. pero es que allá todos son inocentes hasta que el Estado demuestra que eres culpable. Parece que en este país todos somos culpables hasta que tú demuestras que eres inocente. Exactamente, así es. Obviamente es ilegal nuevamente esta visión, pero ¿a dónde voy? Y me gustaría retomar esto que tocas de Trump. Estamos indignados en el mundo porque Trump decidió que los musulmanes no entran a Estados Unidos. Ciertos musulmanes, 7 donde él países, tiene negocios, claro, sí entran. 7 países fueron vetados. Incluso se han dado historias, científicos de la NASA, mucha gente de desarrollo tecnológico que le ha generado mucha riqueza a Estados Unidos, quedaron vetados. Esto la Corte en los Estados Unidos lo anuló. Y voy al elemento central, es un acto de discriminación, de trato desigual. La mochila segura es un acto de discriminación, por lo tanto es ilegal, porque no se revisa a todos, se revisa solo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, bajo la presunción de que su edad los colocan en una situación de potencialmente portador de un arma, drogas o demás. No revisan a los maestros, no revisan a los papás, no revisan a nadie más. Y creo que el caso de Monterrey nos lo ilustra perfecto, o sea, ¿por qué es tan ineficiente? Esa escuela tenía cámaras en todos los salones. Me imagino que tenía un dispositivo de seguridad mucho más reforzado que mochila segura. ¿Sirvió de algo? No. La cámara no sirvió para prevenir que incluso el chico recargara el arma y se lesionara. Ya había lesionado a los compañeros y a su maestra. Tampoco sirvió el dispositivo Pero de la seguridad cámara no previo. previene, es un inhibidor. Claro, Pero no previene pero actos. Pero no sirvió. Y cierro entonces aquí el punto. Lo explicaba creo que muy bien nuestra colega. Las armas están disponibles en las casas, en las comunidades, en los barrios. Se calcula, no hay datos oficiales, que en torno de 7 millones de armas pequeñas o cortas, estas de calibres 22, circulan en nuestro país. Un arma disponible significa un riesgo potencial de homicidio. 10 años de guerra fallida contra el crimen organizado, tasas de homicidio altísimas, desapariciones, ya perdimos el número, lesionados. El problema es que la violencia social que hemos tenido, la normalización, no se ha procesado con niños, niñas y adolescentes. Lo que ha comentado usted, no solamente en las casas no hablamos de violencia, incluso la ocultamos en la doble moral. Vemos narconovelas, pero no hablamos del crimen organizado y la lucha que tiene el Estado ahí. No hablamos de desaparecidos, pero discutimos videojuegos. ¿Tú crees que no se habla? Perdón. Podría asegurarlo con mucha certeza y empezaría con la escuela. Sí. Bueno, ¿Hay alguna política no pública? No quiero aquí mi querido Sí, Carlos quitarle dirá, el rol, se pero- vale, ¿sí? No. Es que no hay una política pública no. para trabajar ni abordar el tema de violencia. Mira, no nos queremos dar cuenta. El ambiente en el que nuestros chicos hoy día les ha tocado vivir, nada que ver con el que vivimos los que estamos en A esta ver, no mesa, les ha tocado, lo hemos construido nosotros. Así es, pero hoy lo normal es ver en los noticieros violencia, en las calles violencia. Cuando alguien comete un delito terrible, bueno, ocupa las primeros páginas de los periódicos y las primeras notas de las noticias, y ellos ven, ¿está la impunidad? Exactamente. A ver, Está la vamos a hacer impunidad una... y entonces ven que vamos a todo hacer el una mundo, pausa. de alguna manera, el malo hace lo que quiere y pocas veces paga. Oye, pues voy a tener mis 5 minutos de fama. Para ellos es normal portar el arma. Entonces tenemos que empezar a pensar todos, Estado y sociedad civil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué país estamos dejando a nuestros nietos? Ya ni siquiera a nuestros hijos. Ahorita ya está fregado, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, regreso para decirle por qué todos
con todo respeto, somos hipócritas. Creo que ustedes ya tocaron algunos de los incisos, pero habré de subrayarlos. Esto es A Fondo, volvemos. Por eso sí lo escuché. No, esta primera sí porque son intervenciones para saber la... Pero ahorita ya... Sé lo que ocurre en otras naciones, no vamos a abundar en ello porque no, en este caso no nos interesa, no nos importa, queremos hablar de México. Pero me parece que vivimos en una sociedad hipócrita, lejos de la doble moral, muy hipócrita. ¿Por qué? ¿Qué ve el niño en el hogar? Discusiones, enfrentamientos, violencia intrafamiliar, en el extremo golpes, o si no, lo más sencillo, una plática de que todo está mal, maldito gobierno, corruptos, impunes, se fue, el prófugo, eso es lo que asimila el niño. ¿Qué pasa en la escuela? Bullying, ofensas y sanciones por el maestro, aquellos que hasta reglazos dan. ¿Qué ven en los medios? Narcoseries, además apología a la violencia, agresiones, violaciones, ya más claro no se puede ver en la televisión, quizá en el cine y en los videojuegos. ¿Qué pasa en la iglesia? Uno llega a que lo castiguen, a que lo sancionen, a pagar con plegarias los pecados que uno ni siquiera cometió. ¿Qué pasa en las calles? Paranoia, secuestros, extorsiones, impunidad, estrés, policía corrupta. ¿Qué pasa? Pues en los medios de comunicación, en general, lo que tú decías, Lau. Pero va más allá. ¿Qué ocurrió en este caso del niño que disparó y asesinó a personas en una escuela en Monterrey? Que alguien intencionalmente, y no fue un niño, filtró el video. ¿Y quién lo subió? Lamentablemente, madres de familias. Y hay una periodista en concreto que como periodista quiso comercializar con ese video. Que no hubiera sido su hijo como periodista, porque bueno, hubiera sido un escándalo nacional. Pero entonces, Benjamín, ¿a qué estamos jugando? Si esto es lo que le damos todos los días a los niños. No, bueno, en y eso luego les pedimos que un policía les revise las maletas, ¿no? Exactamente por eso creo que revisar las mochilas es un acto desesperado donde el proceso educativo ha fallado. Y por eso digo, el proceso educativo es un proceso que nos compete a todos. Lo que tú dices, tienes toda la razón. Las normas de convivencia social están muy deterioradas. Las hemos deteriorado. Por muchísimas razones que tienen que ver con muchas cosas que a lo mejor me desvío, pero rápidamente la familia ahora es diferente, la mamá y el papá salen a conseguir dinero, los Eso no es niños están justificación, solos, lo sé, pero es suma, diferente, sí. todo va sumando, los medios de comunicación, los avances científicos, tecnológicos, en fin, no nos detengamos en eso, pero lo que sí es cierto es que los niños no solamente reciben el mensaje de la escuela, yo lo dije, los valores se introyectan o se transmiten con el ejemplo. Y si los ejemplos que ven son adversos a la sana convivencia, los niños van a tener acciones como las que vimos en Monterrey. ¿Qué está sucediendo con los videojuegos que tú estás diciendo en este momento? Pues los niños están aprendiendo a que la vida es un objeto desechable y que es sustituible. Cuántas veces matas, haces tantos puntos y llegas a una nueva vida, ¿no? Entonces, y además ese videojuego matar. te lo traen de regalo de Navidad a los papás, es así como que un premio, te portaste bien, te toca el videojuego en donde mientras más matas eres mejor, ¿no? El último que es más violento y por eso tiene más rating. Sí. Ahora fíjate, hablando del antes, ahora el bullying, por ejemplo, también, bueno, hay especialistas, si se castiga y si difunde. Pues en mi tiempo, ¿para qué los meto en este paquete? En mi tiempo, pues siempre ha existido el compañero gandalla que se llevaba mal con alguien o te hacía bromas y sobrevivimos todos, ¿eh?
sin necesidad de mayores psicólogos Eso ni es nada, cierto, ¿eh? y muchos estamos aquí y no hemos ido matando gente ni mucho menos. Fíjate, Hoy como que solemos Te voy a decir algo. extremar las En cosas, nuestros ¿no? tiempos, Sí. por ejemplo, decíamos vieja el último. Hoy Así es considerado Ah, no. bullying, ¿eh? Bueno, Claro. Vieja el último. Te Pero es levantaron ya curioso. una demanda. Hoy las niñas te dicen pareces nena y no pasa nada. O vamos a un estadio y gritamos lo que ya sabemos que sí, gritamos y nos todos. multan. Ajá. Bueno, deja que nos multen. Lo seguimos festejando porque así destacamos frente al resto del mundo. Y ahí va el niño, ¿eh? Ahora, yo quisiera rescatar algo. Fíjate que mi esposo trae una idea desde hace mucho tiempo de que se debería meter en las escuelas una clase en donde los niños aprendan a decidir. O sea, si haces esto, te va a pasar esto. Si optas por la mota, si optas por lo que sea, puede ocurrir. Si por el contrario decides decir, no, gracias, no es lo mío, yo a donde quiero llegar es allá, entonces decidir entre una cosa o otra para de alguna manera, en lugar de castigarte o estarte dando pláticas de prevención, de que no fumes marihuana o de que no tengas violencia, que el niño sea capaz lo suficientemente maduro de decir, esto es bueno, esto es malo. Pero, y regreso a la madre. En mis tiempos, la mamá era de tiempo completo y de verdad, bueno, por naturaleza se nos daba el platicar más con los niños y en familia ya no hablamos. El celular, digo, ahorita nos lo quitaron, ¿no? No es cierto, nosotros lo pagamos respetuosamente, pero estamos en la mesa y todo el mundo está con la vista clavada en el celular, ya no nos comunicamos. Y en lo que alguien de la familia trata de compartir algo que ocurrió en familia, ajá. Y si le preguntas qué te dije, bien, gracias. Pero A ver, prácticamente un día todos Hay en que hacer un celular, chat en la día sin mesa celular, del ¿no? comedor Hay que de hacer un- familia claro, para que todos chat estemos familiar. en Oye, el un mismo- día tratamos, O los quitar invito y el celular. tratamos ese tema Claro. porque es muy debatible. Sí, El tiene que ahí. esté en el celular se está comunicando, no Claro, contigo, claro. pero se está Con comunicando, se otras está personas. informando. ¿eh? Pero Cuando estás- nosotros en pero nuestra es cuando generación... estás aquí junto, mira, el celular te acerca al que está lejos, pero te aleja al que está cerca. Bueno, pero te Y estás si te comunicando. pero si estás Pero en quizás familia, lo que colocas quédate es en importante, familia. me permitiría recuperar en la Gracias, centralidad de los niños y las niñas. Tenemos un problema generacional. Nosotros fuimos educados en una cultura distinta, y lo digo con todo respeto porque todos somos aquí jóvenes, entusiastas, pero nacimos Jóvenes de en la el tercera siglo, edad. ¿Qué te tomas? nacimos en el siglo pasado, ¿no? Los niños de hoy, de este nuevo milenio, nacieron con internet, nacieron con un montón de cosas y con violencia. chip ¿no? integrado ya. Entonces, tenemos a niños y niñas que incluso ya hay antropólogas que señalan un desarrollo evolutivo. Así como el Homo sapiens, hay otros que ya hablan de un desarrollo con la tecnología. Obviamente esto no es generalizado, no es en el mundo rural, hay limitaciones. Pero entonces, colocar este primer debate, hay necesidad de reconocer que no son los niños y niñas con los que nos educamos ni los métodos del siglo pasado. La educación, la escuela no ha cambiado, sigue en el siglo pasado. Segundo bloque importante, que creo que tú lo destacabas. La calidad de la comunicación en nuestras familias, en nuestras comunidades, se ha deteriorado. No quiere decir que no lo haya, la hay, nos pasamos memes, nos pasamos noticias, pero la calidad de la comunicación y cómo decodifica la comunicación el otro es Así es. distinto. Es decir, los papás decimos, le regalamos esto a mi hijo porque yo lo quiero. Para el chico no es un regalo porque me quiere, sino es su obligación. Así es, y además totalmente le puedo de acuerdo. exigir tal cosa, ¿no? En una lógica un poco extrema. Tercer elemento, los niños y las niñas no están siendo construidos ni acompañados en el reconocimiento de ciudadanía. Entonces les exigimos algo, o sea, el programa Mochila Segura ahora de ocurrencia colocan uno de los temas de la cultura de la legalidad. No se puede promover la ley violando la ley. Si tú le das un trato desigual a alguien que eso viola la ley, estás generando un mensaje incorrecto, porque solo me revisan a mí y no revisan a los demás. Bueno, eso es un mensaje de ilegalidad. La impunidad que hemos hablado, que todo el mundo sabe, hacemos lo que sea y no pasa nada, tú lo destacaste por ahí, la violencia de los maestros a los niños, que también ocurre, y de los niños a los maestros, que también sucede, no estamos reconociendo entonces que los niños y niñas tienen que asumir el reconocimiento de su actuar con responsabilidades, con efectos positivos y negativos, que eso es ciudadanía, pero ya no la estamos colocando en el centro. A ver, Juan Y Martín, les pedimos el niño entonces ahora algo que no está tan cumpla. informado que no permite que el maestro le llame la atención porque lo acusa con derechos humanos. Claro, claro, y ¿no? es correcto. Pero, es correcto pero no en ese solamente sentido. eso, aquí yo quisiera, tú dijiste una cosa muy importante,
O sea, ya la agresión no solamente es entre pares, entre Así es. alumnos, o del adulto al niño, también es del niño al maestro. Claro. Hay zonas muy conflictivas donde pues existe mucha delincuencia. Los niños que van a la escuela ven en su entorno familiar la delincuencia y ven también el poder que se puede tener siendo transgresor de la ley. Y muchas veces esos niños llegan y amenazan directamente al maestro de que lo van a acusar con el papá, y sabemos que el papá es un agente que transgrede la ley. Entonces, sí, estamos, yo creo que estás poniendo el acento, Juan, en una cosa muy importante. Los niños son diferentes porque entran en una sociedad muy distinta, no solamente por las cosas de la tecnología, sino por muchas otras más. Y la educación no ha cambiado. En muchos sentidos, la educación sigue siendo el dictado frontal. Yo maestro en el pizarrón y tú, niño, tomas el dictado. No estamos promoviendo que los niños utilicen más su capacidad de compartir y de aprender juntos. Ahora mira, decían esto de que si el maestro en su momento reprende al niño, el niño lo puede acusar o hasta le saca un video y a derechos humanos. Yo la verdad esto no me parece. Mira, le exigimos a la escuela y decimos no está cumpliendo o no está haciendo lo que debe de hacer, pero los maestros también están atados de manos, ¿eh? A los maestros ya ahorita, si le digo cualquier cosa, puedo perder mi chamba. Entonces, han rebasado, les han quitado autoridad ante los niños. Pero es progresivo, ¿eh? Yo El hace activista algún en la tiempo, calle lo hace con el fíjate policía. que hace unos años fui progresivo. a una preparatoria privada a darles a los chavos de prepa, tercero de prepa, una plática que tenía que ver precisamente de la buena comunidad, ¿no? Llego al salón acostados en el suelo, literal, abrazándose, niño con niña, enseñando pierna, de todo. Entonces entré y el maestro no decía nada. Pero y yo además, dije, a ver, ¿en qué momento se sientan y me prestan atención? El maestro dijo, no, pues yo no, porque si les digo, me acusan. Yo, y asumo esa consecuencia. A ver, niños, perdónenme, respeto a esta persona. A ver, Benjamín, algo así. Lo estoy una haciendo. pregunta. En la preparatoria, ¿Eh? ¿hacían escuela mochila segura? No, en ese tiempo no. A ver, ni vamos a una ahora, pausa. ni en la Sí, UNAM, no. ni en las universidades. Antes- O sea, ¿por qué solamente con los niños de primaria y Claro, de de preescolar? secundaria. A ver, antes de ir a una pausa, Claro. producción nos va a mostrar una gráfica muy interesante sobre la violencia, cómo está generando en diferentes estados, porque ahí está. Porque la muerte de menores por arma de fuego en escuelas no es lo mismo en la ciudad capital, hablo de la Ciudad de México, que en Querétaro, San Luis. Vean, Chihuahua, el porcentaje 12 en número contra San Luis Potosí, 1. ¿Por qué se da en esos estados y por qué no se da en otros? Vamos a una pausa, esto es A Fondo. Volvemos. Regresamos. En la secundaria 574 Gustavo Vaz Prada, en Atizapán, Estado de México, un niño de 13 años murió por impacto de bala en la cabeza. El agresor de 15 años burló el operativo Mochila Segura, escondiendo el arma en la manga del suéter. O sea, no son casos aislados ya de lo que estamos hablando. Y yo quisiera referirme fundamentalmente a Benjamín González Ruaro, porque se habla de la educación, decías, no ha variado, no ha cambiado. Hablábamos de que somos personajes del siglo pasado, muchos de los jóvenes ahora también lo son. Pero había una variante, no me dejarás mentir, y si no entramos a debate, Benjamín, había una variante. Yo recuerdo que llegábamos a casa como niños y se hablaba de valores y se hablaba de civismo. Había respeto a la autoridad, al policía, al maestro, al padre, al presidente, etcétera, etcétera. Pero algo adicional, en los mensajes de casa se hablaba de estabilidad y de éxito.
generalmente veíamos a un padre que correspondía a que hoy logré, hoy hice, hoy incrementé. Y si no, había estabilidad, no había de que la volatilidad, de que cuánto me va a costar hoy la gasolina, de cuántos muertos, cuántos cementerios clandestinos. De esos temas no se hablaban porque no era la realidad. Y sin embargo, optaron las autoridades, no sé quién, fue el inteligente, de quitar el civismo de las escuelas, de honrar a nuestro lábaro patrio, de honrar a nuestros maestros, de respetar a nuestras autoridades, de saber cruzar una calle, de saber hablar de identidad, de patria, de soberanía. ¿Por qué quitaron civismo de las escuelas? Mira, esa fue una decisión que se tomó a muy finales de los 80s, pero que después en el gobierno del presidente Zedillo en 1997-98 se volvió a incorporar ya con el nombre de formación cívica y ética. Y lo que tú dices es totalmente cierto, no solamente se hablaba de esos valores, también se hablaba de honestidad, de honorabilidad, de responsabilidad, o sea, valores que son esenciales para la convivencia y que es muy importante que en las escuelas se vivan esos valores. Yo creo que debemos de tener como sociedad un valor fundamental, que los niños sean felices. Si todos los que somos adultos, seamos padres de familia, seamos comunicadores, seamos maestros, seamos lo que seamos, tenemos como un valor fundamental de la sociedad tener niños felices, no importa que no sean los nuestros, seguramente vamos a transmitirles mejores ejemplos y mejores comunicaciones. ¿Cómo logras un niño feliz si tú no tienes los satisfactores? Bueno, aquí Cubiertos. vamos a entrar a una discusión de qué es que yo creo que hay felicidad. varios Decíamos que es en elementos. casa, Sí, ¿no? En su La momento. felicidad no solamente es económica, claro. la felicidad es algo interno, ¿no? Y paradójicamente, yo sé que ustedes también no lo van a creer, pero México en encuestas de felicidad que se hacen Sí. a nivel mundial, Claro, salimos como muy un bien, país somos muy un pueblo feliz. feliz. Oye, fíjate, adelante. Perdón, espérame, pero es que yo pregunto esto, Benjamín, no hablo de satisfactores económicos en general. O sea, un niño que sale contigo Sí. a un centro comercial y dice, no vayas al baño solo, ¿no? Para empezar. Cuídate del policía. No hables con fulano. Sí, Cuéntaselo a quien más ambiente. confianza le tengas. Bueno, ¿qué estás haciendo un niño paranoico? por eso, como sociedad deberíamos de estamos tener ligado a esos esto. valores. A ver, no, Lau. lo que yo decía, esto de mochilas seguras se han enfocado, por ejemplo, a armas, a pistolas, ¿no? Pero imagínense ustedes todo lo que hay en el ámbito escolar. Unas tijeras. Las El tijeras, cúter, el compás, La engrapadora. una pluma. Una pluma puede ser mortal. Claro. La misma si tienen las computadoras, un trancazo de computadora, en fin, no es la pistola. Claro. Por eso tenemos que ir a crear un ambiente de cordialidad, un ambiente sano, un ambiente de compañerismo, que los niños sepan lo que está bien y lo que está mal. Hablábamos de las familias. Lamentablemente ustedes saben que el tema de secuestro me ha ocupado y me ha preocupado durante muchos años. Caray, lees en las noticias que familias enteras se dedican al secuestro. El papá secuestró, la abuelita prepara la comida para el secuestrado, Los narcotraficantes niños así funcionan. juegan al pie de los secuestrados. O sea, se ha vuelto normal el que los niños vean esta violencia. Hemos perdido valores totalmente, hemos perdido la integración de la familia, y no hablo de las familias divorciadas, o sea, puede seguir siendo la familia más unida, aunque papá esté por un lado, mamá esté por otro, pero hoy día, aún con el casados por todas las leyes y demás, no hay esa responsabilidad, no hay esa comunión, no hay esa unión. Entonces, dejemos de ser hipócritas. No es una pistola en su momento lo que puede poner en riesgo a nuestros hijos. Es el ambiente que nosotros mismos hemos creado. Claro. Y Fíjate que demos a mí más me poder gustaría al maestro como retomar maestro. esto último que planteas, porque estamos dejando en desprotección a niños, niñas y adolescentes. Hay una paradoja. Estamos en una sociedad de consumo donde vamos dando proveedores satisfactorios materiales, pero no estamos cuidando estos elementos de habilidades sociales para la vida. Temas de asertividad, cómo me siento, y que tenga la posibilidad de decirlo sin que tenga consecuencias, me refiero al interior de la familia. sí. No me gusta esto, no me gusta aquello. Estamos en un momento en el que han cambiado muchas cosas, afortunadamente. La cultura de derechos humanos no ha permeado tanto en la sociedad en su conjunto, pero sí en la obligación que tienen los funcionarios y funcionarias. Y aquí es importante entender que los maestros, regresando a que son del siglo pasado, las modalidades, tienen que repensar sus formas y métodos. Los niños y las niñas ahora
de acuerdo a la propia ley, no pueden ser violentados en su dignidad ni recibir malos tratos. Si un profesor o profesora que haga una cosa como esa está cometiendo un delito porque es un funcionario público. Si lo hace en su casa es otra cosa, ¿no? Hoy hay una nota preocupante de 65% de los niños en este país viven violencia cotidiana. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar es a construir comunidades educativas y reconocer a los niños y niñas, como lo han dicho aquí, con sus capacidades, que no lo estamos haciendo. Tú lo decías hace un momentito, los niños ahora tienen más información que los adultos. Este prisma que antes los adultos le decíamos a los niños, se ha invertido y ahora tienen mucho más acceso a información, en general, y estamos hablando de niños urbanos, que los adultos. Si nosotros no reconocemos esa capacidad, estamos desperdiciando. Yo suelo explicar que el 35% de la población nacional son menores de 18 años de edad. El motor, que es México, está caminando sin el 35% de la potencia. Niños que nosotros nos podemos ahorrar 12,000 policías en 8,000 escuelas en la Ciudad de México, como ya han visto ustedes que es ineficiente, si creamos comunidades educativas donde los propios chicos y chicas se autorregulen, se conozcan. El caso de Monterrey, los adolescentes un día antes sabían que su compañero iba a llevar un arma, pero no existía la construcción de comunidad. Tenían cámaras, tenían dispositivos de muchas cosas, pero no se han construido estas comunidades que solo se van a dar con participación de niños y niñas. La Ley General de Educación, gravísimo, permite que los comités escolares donde se deciden las cosas incorporen a los directivos, sindicato, padres de familia, exalumnos, pero no a los alumnos en vigente. Esto es contradictorio, es como si quieren decidir sobre nuestra vida, nosotros 4, sin nosotros. Segundo elemento, y con esto cierro. La Ley General de Educación, artículos 70 y 71, perdón, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aclaro, 70-71, establece que toda actuación que realicen las autoridades que tienen que ver con niños y niñas, las tienen que consultar con ellos. El presidente, el secretario de Educación Pública, todos los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad están incumpliendo con la ley. Porque no significa preguntarle si quieres o no, es cómo lo hacemos juntos para que tenga buenos resultados. El problema es que esto está generando en adolescentes, sobre todo, un acto de resistencia. Todos reconocemos lo que significa esta etapa específica y seguramente habrán visto en redes sociales que hay muchas fotos de adolescentes dentro de las escuelas mostrando armas. Es un reto a la autoridad. Es que este niño, hablo del de Monterrey, Sí, claro. no solamente anticipó un día después, sino sus seguidores, después de que cometió el crimen, dijeron, no nos equivocamos, él era el elegido. ¿Sí? La policía cibernética dijo que eso es falso. Hasta lo promueven, ¿no? Nada más es O lo importante que celebran. ocurrió. La policía cibernética Se documentó viralizó. que eso es falso. Estos grupos fueron oportunistas y usaron esto para atraer publicidad y clics, que es un negocio en Internet. Pero la Policía Cibernética Federal Lo negó. documentó A ver, que esto no es correcto. Voy a entrar a debate Sí. contigo, Laura, porque es muy importante, Laura Ajá. Elena. Sí hay una gran diferencia entre portar una pluma y portar una pistola. Sí, lo y son sé. los mensajes que estamos mandando. La pistola te da poder, la pluma no. La pistola te da dominio y te da decisión. Y además te da fama. Es decir, le estamos mostrando en los medios a Es los el ego de jovencitos los que traer una niños. pistola es lo que vale. Además Así cambia es, la así personalidad. es. Vamos, Así es. voy a ser autocrítico. Sí. Un reportero que sale a la calle con una cámara y un micrófono tiene más autoestima y claro. más seguridad para hacer lo que le venga en Que el gana que camina, no. que como un ciudadano Sí, sí. sin cámara y sin No, en micrófono. ese Bueno, un sentido, mira, jovencito no con está debate. pistola. Mi argumento fue, no estoy quitando la importancia a revisar las mochilas y que no lleguen armas de fuego, pero un cuchillo, una pluma, insisto, pueden ser en un momento Claro. mortales. Algo que me gustaría recalcar. Todo mundo habla de los derechos y de los derechos y de los derechos. Yo desde hace mucho tiempo en Movimiento Provecino tenemos un programa de derechos y compromisos de los niños. Ellos no tienen obligaciones, tienen compromisos. Pocas veces se habla en nuestro país derechos y obligaciones a los adultos y derechos y compromisos para los niños. Ah, no, puro derecho. Pues se siente bien padre, ¿no? Golpear la mesa. No, es que tengo derecho que el maestro sí, pero tú también tienes el compromiso de no faltarle el derecho, el respeto a tu maestro. Oye, es que quiero irme al parque. Sí, ese es tu derecho, pero tu compromiso es de Terminar la entrada tarea. terminar la tarea y No, llevar pero al parque. si ya llega el Pero nadie maestro se al acuerda salón de y te dice eso. compañero, o sea, ya ni siquiera es Pero alumno, lo hemos ya división, obligado. es compañero. Lo han quiero- obligado colega, a hacer así. Quiero poner un ejemplo de donde estamos enfocando mal los incentivos educativos. Se le ha dado mucha importancia últimos años a la evaluación de los maestros, ¿no? Queremos que los maestros sean muy competentes en el dominio de lo que enseñan. Y a través de esos exámenes les decimos, te vamos a mantener
contratados y te vamos a promover. La verdad es que estos exámenes no están midiendo eso, pero independientemente, porque es cosa de otro programa, el maestro se enfoca en llenar exámenes, Claro. ya no en atender niños. Así es. O sea, si yo tengo mi plaza está de fondo. asegurada, pasando un examen, que los niños resuelvan sus problemas Claro. como mejor lo puedan Puedan. entender. Y más, si tenemos este tipo de amenazas de los propios Así niños, es. de los padres de familia, De derechos humanos. un cuerpo directivo que no me comprende, pues entonces yo me dedico a mantener mi plaza haciendo exámenes. Creo que eso es una cosa que no se ha medido y que sí está cambiando mucho la actitud de los profesores en las escuelas del país. acuerdo. Oye, Claro, y te voy a sí, decir sí, algo sí, adicional y totalmente. más grave, Benjamín, y tú lo conoces muy bien, porque no solamente es la ausencia de lo que tú estás diciendo, sino que ahora muchos profesores, en lugar de cubrir su cuota académica obligada, dan disciplina política a favor de sus intereses Sí. en el área, ¿no? Vamos a Sí. una pausa. Antes de esto quiero presentar a usted también otra gráfica, otra numeralia interesante que habla sobre estos casos que se dan. En abril del 2015, un estudiante de la secundaria 41 de Jiutepec, allá en Morelos, accionó un arma calibre 22 contra el director de la escuela, tras regañarlo por su mala conducta. El agresor, 13 años, fue detenido y liberado. Días después, el maestro sobrevivió al ataque. Vamos a una pausa y regresamos. Esto se está poniendo interesante y vamos a hablar de la responsabilidad de los jovencitos también, del anonimato que se les da por cuestión de ley y hasta dónde estamos cubiertos los adultos frente a actitudes de este tamaño. Así es. Esto es A Fondo. Volvemos. Bueno, el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, aquí en la Ciudad de México en el 2015, más de 18,000 armas de fuego recolectadas a cambio de productos o dinero, a veces por despensa, a veces por favores, y tú no sé. Bueno, es que aquí también hay un problema, porque vamos a suponer que uno tenga en casa un arma y esté decidido a cambiarla hasta por un arbolito de En lo que Navidad. vas de aquí para En lo allá. que vas de aquí para allá, te detiene un policía por Claro, cualquier infracción portación y a ilegal. ver, Bueno, explica. déjame decirte, Pero- hace poco en el Zócalo hubo, no hace poco, no, ya hace algunos meses, y literal, de verdad, bueno, yo estuve ahí viendo cómo se iban juntando las armas y demás. Llegó una señora de la tercera edad y llevaba una escopeta aquí guardado y se había ido en el metro. O sea, y Claro. llegó Bueno. sensacional. Oye, lejos nadie de la la revisó. hipocresía que ya abundamos en el tema, hay otro factor que es la contradicción que estamos manifestando en leyes, en cultura y en mensajes. A ver, estamos preocupados porque el jovencito no lleve armas, qué grave, ¿eh? No lleve armas en una mochila, pero estamos a punto de legalizar para que lleve droga. Y luego cuando nos conviene es niño, pero cuando no, ya estamos solicitando que vote a los 16 años. Es decir, consideramos que no tiene razón para discernir si lleva arma o lleva plumas, si compra droga o no la consume, pero ya puede votar y elegir a las autoridades de este país a los 16 años. Pero más aún, y me parece grave, hay una ley, hablabas de la dignidad, hay una ley que prohíbe sacar los datos, los generales, el rostro y todo eso de los niños en protección. Estoy de acuerdo. Pero hoy un niño está adiestrado a los 13 años a desollarte, no a matarte, Así a es. desollarte. Y yo como adulto, vamos, como ser humano, no merezco protección. Saber que ese niño que está enfrente trae un arma porque Así está es. preparado a asaltarme, a secuestrarme y a desollarme. Ah, no puedo sacarle ni el rostro. ¿Se vale? Claro, se vale. Se ¿Por vale qué? por dos cosas. Primero, porque tenemos que entender que los niños y niñas están en un proceso de desarrollo. Y los que- adultos, ¿no? Claro, y que ese niño en concreto, si te referías al Ponchis de 14 años, es un niño víctima de reclutamiento forzado, que fue expulsado de la escuela cuando tenía que haber sido protegido, que el sistema DIF local en Jiutepec, en lugar de protegerlo, también lo expulsa. Entonces estamos viendo el resultado de la inacción o de las fallas del Estado y de las familias. A ver, perdón, me Segundo, dices obligado. Claro, Yo te llevo aquí a Santo Domingo, en la Ciudad de México, vas a ver que los niños por participación y voluntad propia
andan en el narcomenudeo. Sí, y claro. nadie los está obligando. Así es. Y están desprotegidos. No, a ver, sí los están obligando. ¿Quién? Y eso es importante. Hay ¿La fama o el condiciones- dinero? Claro, ¿Quién? entre estos hay estudios, hay evidencia que da Pero cuenta. ellos están decidiendo a Por final eso, de pero cuentas. tenemos que asumir que estos chicos y chicas, por la condición de edad, necesitan protección especial. El Estado no está garantizando estos temas. Tenemos ahora 5 millones de niños y niñas fuera de la escuela, sin opciones educativas, sin opciones económicas, y tenemos una Pero- exigencia de violencia en el entorno, que tú has insistido Pero mira, muchísimo Juan. y comparto, de hipocresía, y que nos hace entonces querer cobrarles lo que no fuimos capaces de hacer nosotros. Ahora, numéricamente, solo para cerrar, es importante tener en cuenta que estos son delitos de alto impacto, pero no son masivos ni hay que generar pánico. De los 15 años que se tiene, 2000 a 2015, solo se han encontrado 38 casos de agresiones armadas en instituciones. No solo escuelas, también anexos y demás. Segundo, en el año es que para que pasado, no se me vaya la idea. Distrito Federal, solamente encontraron 3 armas, 2 de utilería, en la Ciudad de México con el operativo Mochila Segura. Es ineficiente, es costoso, no sirve, está sustentado la desconfianza. Niños y niñas necesitan ser reconocidos, escuchados como nosotros y hacerlos partícipes. La mejor forma de protegerlos es que participen, que nos hablen. Y estos casos tristes como el Ponchis y otros son, pero no son la mayoría, del universo de delitos, Laura tendrá esta información, los adolescentes no están implicados en más del 4 o 5% según la entidad A federativa. ver, Juan Martín, Fíjate. pero estás hablando de un ideal, es decir, una palabra. No son ideales, son Espera, datos. Estás hablando de una familia integrada, que se comunica, que se explica. Sabemos que hay familias que se reproducen por mecanismo de defensa, Sí, sí, sí. por la pobreza, y entre más niños, más fuentes de ingreso. ¿Y qué hacen? Los mandan al ambulantaje, al narcomenudeo, a la piratería. Desde ahí los enseñan. La No los pregunta están es, obligando, ¿de ¿eh? quién es la Los están responsabilidad? educando así. Espérame, ¿De quién es la espera, responsabilidad? lo que te quería decir hace Sí. rato, qué bueno que no se me fue la idea. Gracias a todo esto que tú estás diciendo, pues fíjate, por querer proteger a los niños, o yo diría por sobreprotegerlos, los estás poniendo de pechito al narcotráfico porque ahora son carne de cañón y los utilizan para hacer, ¿cómo les llaman? Burros, que Halcones y halcones burres para y- mirar. Ajá, sí, y sí. los que transportan y los venden. ¿Por qué? Porque si detienen a un niño haciendo eso, se va al tutelar y nada más En 2 está hasta meses que sale. cumple 18 años. Entonces, ustedes eso es son un sobre mito, la ¿eh? protección. No está sustentado en ningún dato. No, 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 Que no es un agradecería mito. que lo usemos sobre No datos. es un Y te mito, cuento. de Bueno, verdad. sí, por rápidamente, favor. para no perder Los la idea. usan Yo más creo, para yo eso. creo que esos hechos son lamentables, pero sí está fallando el Estado. Ahí Claro, estoy de acuerdo con es Juan. obvio. O sea, un adolescente se le llama adolescente porque adolece todavía de conectividades cerebrales que lo hacen pensar de una manera muy distinta a como pensamos los adultos. Pero adolece también la Entonces, sociedad. cuando no decimos nada más el nosotros Estado. es que no entiende, efectivamente no está entendiendo. Su manera de pensar es distinta. Híjole, Entonces, ¿quién sabe? el Estado debe de tener los mecanismos para que no sucedan esas cosas. Y regresando a la escuela. En la escuela no solamente se trata de transmitir conocimientos de matemáticas, de español, de historia. Hay que formar, y la formación completa también está en transmitir habilidades socioemocionales. Ahí está fallando la escuela. Los niños y los jóvenes deben de saber reconocer sus emociones y saber manejarlas y canalizarlas. Eso no lo estamos haciendo. Así es. Si eso lo pudiéramos hacer, el enojo, la ira, la frustración, se canalizaría de manera muy diferente. Complementado con los valores en familia. ver, Complementado Juan con Martín valores. tiene una réplica Ambas para cosas. Laurelena Sí. que le decías, pero antes de ello, Correcto. y no en defensa de Laurelena, nada Sí, más sí, sí. Sumando ideas, iré a otro caso también que es extremo. A los niños solamente los preparan para servir al narco, como sicarios, como halcones, como burros, como quieras, sino las propias comunidades, en aras de manifestar una inconformidad pública, usan a los niños o de escudo, Así es. o son los que sostienen los tubos de PVC con cuetones para herir a policías y no les pueden hacer nada porque Porque son son niños. niños. Y luego prohíbeles llevar un explosivo, una paloma, un cuetón en su mochila. Sí, Cuando así les es. estás diciendo, tírale a ese policía y a las piernas para que lo fractures. Vale, a ver, regresemos nuevamente al Estado. Estamos promoviendo un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho tiene, entre otras obligaciones, que cuando las familias son incapaces o no tienen condiciones para los valores, para frenar delitos y demás, el Estado tiene que intervenir. Lo que estamos encontrando es omisiones, incumplimiento,
falta de presupuesto. Hay gente muy comprometida en este país, en el DIF y en otros espacios, que quiere hacer cosas pero no tiene presupuesto. Quizás ustedes lo saben, el programa de prevención de violencia de la Subsecretaría de Gobernación este año no tuvo un solo peso para operar. Entonces, estamos hablando de una guerra fallida de 10 años contra el crimen organizado que ha dejado tasas de homicidio altísimas, desapariciones, violencia, armas por todos lados. No hay dinero para prevención. Los maestros están atados de manos efectivamente porque no tienen a quién le dicen y detectan un chico. Tocaste A ver, un tenemos tema que me hizo 2 brincar. minutos para Claro. terminar el programa. Y le voy a pedir a nuestro productor nos regale uno para uno y uno. Sí, gracias. Un minuto, Benjamín. Insisto, dos cosas. Comunidad segura. Y hablar por comunidad es padres de familia, maestros, alumnos y el entorno, el de la tlapalería, el policía de la esquina, la unidad de salud de la otra esquina. Esa es una cosa. Y segunda cosa, formar a los niños de manera integral. Habilidades socioemocionales es un faltante muy importante en la currícula de la educación básica en nuestro país. Laura Elena. Tocó un tema, lástima que me queda un minuto, de que no tiene un peso ahora para la prevención social de la violencia y el delito, y yo quisiera que nos dé cuentas el gobierno federal de los miles de millones que por año se dio a esa área. Y se tiraron. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Dónde quedó? Juan Martín, Yo cerramos creo que el contigo. Estado está mostrando sus fracasos en la infancia. Mochila Segura es una ocurrencia, es una engañabobos, no va a servir para nada. Y creo que lo importante está en construir comunidades sustentadas en la confianza, en el reconocimiento del Estado de Derecho y de la legalidad. Y eso se hace con los niños y las niñas haciéndolos partícipes, no haciéndolos presuntos culpables. Muy bien, cerramos. Benjamín González Raro, muchas gracias. Un privilegio que estés con nosotros. Gracias, Carlos. Laura Elena Rejón, un honor El platicar gusto es siempre. mío. Gracias, Carlos. Juan Martín, interesante siempre escucharte. Gracias. Nos tenemos que volver a encontrar. Claro, sin duda. Gracias. Y muchas gracias a usted por haber seguido esta señal, este debate, este encuentro de ideas. Por cierto, estamos próximos a la medianoche. ¿Ya revisó usted la mochila de su hijo? Esto es A Fondo. Gracias, buenas noches.